¿Por qué escribir el libro? Bueno, porque yo tenía un diagnóstico, lo sigo teniendo, creo que hoy día ya más que diagnóstico es un análisis de la realidad nomás, de que Chile se estaba yendo al carajo. Y que la discusión igualitarista que se estaba instalando en nuestro país iba a terminar por incrementar el tamaño del Estado hasta niveles en que ya no fueran sostenibles por nosotros que tenemos que financiarlo, porque somos los privados. Y que iba a implicar, por un lado, una restricción importante de nuestras libertades y por otro, una evolución de las instituciones en Chile muy peligrosa, conocida ya en América Latina y que tiende a la demagogia y al populismo. Eso es algo que nosotros veíamos venir hace un tiempo. Entonces la pregunta era, ¿cuál es la ideología que está predominando, está llevando esta cuestión adelante? Que ha predominado en las últimas décadas, porque esto no es un problema de ahora. El igualitarismo. La preocupación de que hay uno que le está yendo mejor que otro. Al final, si uno tuviera que sintetizar el igualitarismo en una frase o en un programa, es que a nadie le puede ir mucho mejor que a otro. Es decir, hay que bajar de los patines a la gente que anda más rápido. Lo dijo Nicolás Aguirre, ministro de este gobierno, no lo estoy diciendo yo. Lo dijo él. A confesión de parte, relevo de prueba, ¿o no? Bueno. El igualitarismo es una fórmula, uno, y esto es lo que planteo en el libro, inmoral, y dos, que produce pésimos resultados. Es una fórmula inmoral por la sencilla razón de que no se puede conseguir sin suprimir las libertades de las personas. No se puede conseguir. Yo no puedo igualar a una persona que le está yendo bien en cualquier área de la vida con otra si no le impido por la fuerza a esa persona desplegar su potencial y sus capacidades. Así de simple. Yo no puedo esperar que Arturo Vidal juegue igual que todos los otros jugadores de fútbol si quiero dejarlo que juegue con todo su potencial. Listo. No hay nada más que discutir. Por eso, el programa igualitarista de este gobierno, que es el más radical que ha existido en Chile en los últimos 40 años, se basa en una expansión gigantesca del tamaño del Estado. Que estoy diciendo, el tamaño del Estado está incrementándose en Chile, se ha incrementado en los últimos años a razón de 30% o más, si lo consideramos como proporción del producto. Y si lo vemos en número de funcionarios públicos, la cosa es peor todavía. No sé si ustedes saben la cantidad de funcionarios que se está contratando en los últimos 2 años. La mitad, por ejemplo, de la recaudación de la reforma tributaria este año va a ir para pagar funcionarios públicos nuevos contratados por el gobierno. Y estamos con un ritmo de gasto fiscal que es insostenible según el mismo ministro de Hacienda. ¿Por qué es insostenible? Porque una vez que estas ideas de que la igualdad consiste en garantizarle a todo el mundo cosas gratis, lo cual saca electo a los políticos, por supuesto, se instala, tiene que empezar a financiarla. Y una vez que empieza a financiarla se convierte en un derecho adquirido. Una vez que se convierte en un derecho adquirido no hay vuelta atrás. Ya no lo puedes quitar nunca más. Es políticamente inviable hacerlo. Y por lo tanto empiezan a endeudar el país para poder financiar el gasto. ¿Y qué es lo que nos está pasando ahora? Oh, sorpresa, estamos teniendo los mayores déficits de los últimos 25 años. ¿No es cierto? Porque estamos gastando demasiado. Entonces, esas son las consecuencias prácticas del igualitarismo. Y el igualitarismo también apela, y tengo que decirlo con mucha sinceridad, a una cosa que es muy noble, que está en el espíritu humano, y que hoy día, en un debate acaloradísimo en la televisión El Pingüino con la ex intendenta Eugenia, ¿cómo era el Mancillo? Me confirmó todo esto. Y que es un poco confundir, o esencialmente confundir, lo que es la preocupación de que a nadie le falte nada, relevante, digamos, con que nadie pueda tener más que otro. Son cosas completamente diferentes. El igualitarismo confunde las dos cosas. Si nosotros pudiéramos multiplicar por 10 el ingreso de todos los chilenos hoy día, versus quitarle la mitad a los que más ganan para que seamos más iguales, en el primer escenario seríamos igual de desiguales, pero todos estamos mejor. El igualitarista estricto tendría que elegir el escenario donde le quitamos a los que más ganan para que todos estemos igual. Y no el que mantiene la desigualdad donde todos estamos mejor. Esa es la diferencia. Y esta pregunta se le hice a la presidenta del Partido Socialista, de la Juventud. ¿Qué prefería? Y me dijo, no, prefiero multiplicar por 10, entonces elige tu problema, no es la desigualdad.
Tu problema es que hay gente que no tiene ciertos recursos y para eso hay formas de ver cómo se hace que se generen esos recursos. Y no es precisamente subiendo el impuesto a las empresas a un 80%. Entonces, esta ex intendente me argumentaba los típicos eslóganes que ustedes van a ver destruidos uno por uno. Yo lo digo como autor, te voy a hablar bien de mi libro, pero uno por uno en el libro que yo analizo, en el que hago el análisis, que es de la tiranía y la igualdad, me decía, mira, Chile era un país casi fantástico hasta que llegó el maligno modelo neoliberal. La igualdad, todos vivíamos bien. Todo el mundo sabe que eso es absurdo, no resiste ningún análisis. Primer gran mito, de que este era casi que el jardín del Edén antes de que llegara un sistema de economía libre. Una cosa ridícula que la gente que vivió la época de antes de los 80 sabe perfectamente que no es así. Segundo mito que me repetía ella, la desigualdad ha aumentado mucho con este sistema. Falso, de falsedad absoluta. Nunca ha habido menos desigualdad en Chile que hoy. Están todos los datos citados. Nunca había menos desigualdad. Nunca había más movilidad social, nunca había más oportunidades. Y cuando le pregunté cómo se explicaba a ella que Chile tuviera el mejor índice de desarrollo humano de toda América Latina, no me pudo contestar. Entonces, todo el programa igualitarista se basa sobre eslóganes emocionales que no tienen mayor fundamento en la realidad. No tienen mayor fundamento en la realidad. Es una cosa bien poco seria, tengo que decirle. Si uno lo analiza con cuidado, se da cuenta de que detrás se encuentra un anhelo de transformación que va a incrementar el poder de determinados grupos. Y la asamblea constituyente que quieren hacer, o la transformación constitucional que quieren hacer, apunta a eso. Apunta a incrementar el poder del Estado que van a controlar ciertos grupos. ¿Ya? Entonces, la tiranía y la igualdad consiste en eso. Ustedes no pueden buscar un sistema que garantice igualdad a través de la ley, como decía Roberto, porque no es igualdad ante la ley, ellos quieren la igualdad a través de la ley, te obligo a ser igual al otro, respetando la libertad, primero. Segundo, las consecuencias de esa doctrina ya las estamos viendo. Llevamos 1 año y medio de gobierno igualitarista y tenemos los peores indicadores económicos de los últimos 30 años. Los peores. Y yo no creo que nadie de los que está acá piense que el futuro va a ser mucho mejor en los próximos 5, 6, 7 años. Y esto, a lo cual se suma, obviamente, el problema del contexto internacional, de las materias primas que están cayendo y todo lo demás, que obviamente también juegan un rol. ¿Qué es lo que se viene para Chile si seguimos este camino? Se los digo francamente. Yo cuando estuve aquí el año pasado me recordaba el editor del diario El Pingüino, me decía, ¿tú predijiste que Chile se iba a ir a una recesión hace 1 año atrás por lo que se estaba haciendo? Hoy día estamos en recesión técnicamente. Estamos creciendo cero, o sea, estamos al borde de la recesión. Lo que se viene son años extremadamente complicados desde el punto de vista social, económico y político. Muy difíciles. En el sentido de que vamos a tener más desempleo, vamos a tener más conflictividad, vamos a tener menos oportunidades para la gente, vamos a tener un Estado con problemas de solvencia fiscal que se están incubando con cada vez más rapidez. Y vamos a avanzar por un camino que va a ser el de la polarización aún más aguda. Esto no lo digo por decirlo, por espantar. Esto lo digo porque se ve todos los días en la discusión en Santiago, con la gente que uno conversa. Y porque es la evolución lógica a la cual conduce un sistema populista como el que estamos teniendo. Y créanme, Andrés Velasco tiene toda la razón cuando dice que este es un gobierno demagógico. Le prometió a cada santo una vela y hoy día no tienen cómo pagarla. O a pagarlas tampoco, porque la verdad es que están todos ahí con su velita prendida esperando que le lleguen los beneficios. Y el ministro de Hacienda no sabe qué malabares hacer para poder financiar todo este gasto el próximo año. Entonces, las ideas importan. Si nos descuidamos de esto, y nos descuidamos de esto, pero si seguimos descuidándonos de esto, vamos a tener un país que no es el que queremos tener, ninguno de los que está acá. Intuyo que ni siquiera va a ser el país que los igualitaristas estaban buscando, los igualitaristas bien intencionados, no los malintencionados. Porque cuando Camila Vallejo dice que Venezuela y Cuba son el futuro de Chile, bueno, digamos que eso no es, yo creo, lo que la mayoría quiere. Ella sí, pero la mayoría no. Y esto no lo estoy inventando, lo ha dicho.
Entonces, tenemos que preocuparnos de esto, tenemos que entrar en esta pelea más de fondo. ¿Cuál es la idea del sistema justo que le vamos a ofrecer a la gente alternativo a más igualdad, más igualdad, más igualdad? Porque una de las cosas, además, que se prueba en la literatura económica es que incrementar el tamaño del Estado muchas veces aumenta la desigualdad. Es súper obvio. Ustedes destruyen los incentivos para la creación de riqueza. Menos trabajo, menos inversión, menos oportunidades, menos ingresos para la gente, sobre todo, menos calificada y la gente de clase media. Y por otro lado, la redistribución del gobierno la capturan los grupos de interés. ¿Cómo no aumentar la desigualdad? O sea, aunque quisiéramos lograr más igualdad, incrementar el tamaño del Estado no necesariamente va a conducir a ese propósito. Brasil tiene un Estado mucho más redistributivo que nosotros, más grande si ustedes quieren, y resulta que es más desigual. Y así hay muchos otros ejemplos. ¿Y qué va a pasar? Que como la desigualdad va a ser peor, la culpa va a ser todavía del sistema, que es demasiado liberal. Entonces va a haber que cerrarlo más todavía. Y así se va a generar un círculo vicioso que en Chile ya lo vivimos, de la década del 30 hasta la década del 70. Obviamente el contexto histórico era otro, todo lo que ustedes quieran, pero no nos va a llevar a buen destino. Esto es lo que se discute todos los días en Santiago. Yo no sé bien cuál es la discusión acá en regiones, pero acá en esta región, pero en Santiago este es el tema. El de la desigualdad y el de qué políticas va a llevar adelante el gobierno para terminar con la desigualdad. Mientras tanto, obviamente, le digo a la presidenta, capitalizando todo esto. Si el tema de la desigualdad no es gratis. Todo proyecto igualitarista requiere una élite que lo ejecute, y esa élite que lo ejecuta tiene que estar arriba, y al final unos más iguales que otros, pero todos iguales. No, pues esto es así. Donde ustedes vayan a ver los programas de redistribución se generan estas distorsiones. Obviamente hay países mucho más transparentes, más eficientes que otros. O sea, no es lo mismo la redistribución en Suecia que la distribución en Argentina. O sea, hay diferencias. Pero lo que quiero decir es que el problema que estamos enfrentando hoy día en Chile es fundamentalmente uno ideológico. Los criterios técnicos ya no son parte de la discusión. Es hacia dónde vamos a ir como país, a un modelo de Estado, ella lo llamaba Estado de derechos, suena el descueve, pero si el Estado tiene que garantizarle a todo el mundo, me dijo, todos los derechos necesarios para vivir. Y yo le dije, yo estoy de acuerdo con usted que ojalá tuviéramos el paraíso sobre la tierra, pero seamos responsables, porque por tratar de prometer el paraíso sobre la tierra vamos a terminar convirtiendo toda esta cuestión en un infierno. No, sí, hay que ser responsables. Pero estamos en eso. El candidato con más opciones para ser presidente de la próxima vuelta hoy día, según las encuestas, o al menos en el sector de la centroizquierda, es Marco Enrique Ominami. Puede que termine liquidado con lo que le está pasando, puede que no. Pero es una opción todavía real. Un Marco Enrique Ominami con un proceso de asamblea constituyente en curso. ¿Cómo la ven? ¿Cuántos de ustedes van a seguir invirtiendo en Chile así? Son periodos muy complicados los que se vienen, eso es lo que quiero decir. Tiempos muy, muy complicados. No hay que ser alarmista, catastrofista, pero siempre las cosas pueden ser peor de lo que uno se imaginó. Hay una columna en Nambuji hace un par de días, donde dice eso. Cada día puede ser peor. Y cuando uno entra en esta dinámica, es muy difícil salir, por lo que les explicaba después. Es muy difícil salir. Si no logramos parar ahora, ojalá con la nueva elección que viene, cambiar un poco también el clima de ideas. Lamentablemente la derecha está bien jugada por este tema igualitarista también. Si no lo logramos parar ahora, después va a ser muy complicado. Muy complicado. Y lo peor que podemos hacer es reaccionar como diciendo, no, todo esto son exageraciones. La cosa va a seguir funcionando, no se preocupen. Porque a veces los países se van al carajo. Listo. No se recuperan nunca más y tenemos un vecino que es fiel prueba de ello. De ser unos países más ricos del mundo a ser unos países más arruinados de Occidente. Si ustedes estudian la historia económica argentina es para cortarse las venas.
Y a Chile le puede pasar lo mismo. Con las particularidades de nuestra cultura, de todo lo que somos nosotros, pero podemos terminar igual.